Inicio este mensaje agradeciendo a Bolivia por darme el honor de servirla y al pueblo boliviano por su conciencia y coraje, por su firmeza en los momentos difíciles, por el cariño que recibí en todos los lugares de nuestra amada patria a los que pude llegar con obras que cambiaron la vida de miles y miles de bolivianas y bolivianos. Gracias a todas y todos quienes acompañaron nuestra gestión por su trabajo, esfuerzo, sacrificio y también por su lealtad. No a una persona, sino a un proceso colectivo en el que cuidamos con mucho esfuerzo las conquistas políticas, económicas, sociales y culturales del pueblo. Hace 5 años, junto a nuestro hermano David Choquehuanca, y de la mano del instrumento político de las organizaciones sociales, ganamos las elecciones nacionales con más del 55% en primera vuelta. Recuperamos nuestra democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. Asumimos con humildad esa victoria y nos pusimos a trabajar de inmediato para cumplir los mandatos que se nos había dado en las calles y en las urnas. Retomamos el camino de nuestro Estado plurinacional, pues el pueblo había dicho no al retorno de la vieja república colonial, excluyente y racista. También volvimos a la senda de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, pues el pueblo había dicho no al retorno del neoliberalismo y del saqueo de nuestros recursos naturales y concentración de la riqueza en pocas manos. Asimismo, trabajamos por la paz con justicia social, pues el pueblo de igual manera había dicho no a la impunidad por las masacres y graves violaciones a los derechos humanos que se habían cometido, y también el pueblo había dicho no a la intención prorroguista de quienes llegaron al poder mediante la ruptura del orden constitucional y democrático en nuestro país, por lo que el pueblo quería que se respete y se cuide el camino de la democracia. Nuestra llegada al gobierno estuvo teñida de esperanza, de colores como nuestra huipala y de la alegría del pueblo que siempre pretende ser arrebatada por quienes siembran odios y violencia. Por lo tanto, urgía dar certidumbre a nuestro país y levantarlo colectivamente del lugar en que lo habían dejado, con crisis sanitaria y económica. Nuestra economía se encontraba en la recesión más profunda desde 1986. El derecho a la educación había sido conculcado. Las familias estaban sin ninguna protección del Estado, sin vacunas, sin medicamentos, sin oxígeno y sin coordinación entre los niveles de gobierno. Asimismo, se registraban altísimos índices de desempleo, paralización del aparato productivo, ampliación de la brecha entre ricos y pobres, incremento del hambre y un alto deterioro de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Por lo tanto, al iniciar nuestro gobierno, emprendimos una tarea titánica en la lucha contra la pandemia, priorizando la salud y la vida de todas y todos. Conseguimos vacunas en un momento en el que era muy difícil obtenerlas y en un momento en que cientos de familias, lamentablemente, se habían vestido de luto para despedir a sus seres queridos y amigos. Fueron tiempos muy dolorosos que los superamos unidos, pues esa es la mejor forma de salir adelante en las adversidades. Fue así que tuvimos que hacernos cargo del mayor problema de salubridad pública de las últimas décadas que golpeó al mundo entero, con consecuencias en la vida y en la economía muy negativas. Distribuimos gratuitamente vacunas, pruebas, medicamentos y además pusimos en marcha un modelo de coordinación y un sistema de trazabilidad que demostró completa eficacia. Hoy el COVID-19 es historia en el país. En cuanto a la economía, la situación también era catastrófica. El decrecimiento económico en 2020 superó el menos 16% al tercer trimestre de ese año. En cuestión de meses, dicho gobierno había prácticamente desmantelado muchas empresas públicas como BOA para dar luz verde a supuestas competencias que nunca trabajaron en la democratización del acceso a este servicio. Si no privatizaron las empresas estatales o transnacionales, toda nuestra economía, es porque no les alcanzó el tiempo y porque nuestro pueblo está siempre en pie
de lucha cuando se trata de la defensa del patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Como respuesta a la crisis económica que heredamos, creamos el bono contra el hambre, construimos nuestro plan de desarrollo económico y social a partir de las propuestas generadas por el pueblo en las cumbres de reconstrucción económica y productiva convocadas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Pusimos en marcha nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones, nuestro plan de exploración y explotación de hidrocarburos, pues la nacionalización no se había cuidado en el pasado y por lo tanto nuestros ingresos provenientes del gas estaban en picada. Arrancamos con las plantas de biodiesel para revertir la alta dependencia que heredamos de la importación de diésel y gasolina. Creamos el impuesto a las grandes fortunas, el fondo concursable de inversión pública y productiva, el crédito productivo al 0,5% de interés para industrializar Bolivia, entre otras muchas medidas. La reconstrucción económica y productiva de nuestra patria se hizo junto al pueblo trabajador, junto a las naciones indígenas originarias campesinas, junto al pueblo afroboliviano, junto a la clase obrera, junto a todas las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, junto a los pequeños, medianos y grandes empresarios comprometidos con Bolivia. Y es así que a pasos acelerados retomamos la senda del crecimiento económico con justicia social. Una economía no puede planificarse adecuadamente si no se cuenta con datos de población y vivienda. Y por eso encaramos un censo de manera transparente y responsable que cuenta con una cartografía actualizada. Pese a todas las dificultades, cumplimos con esa importante tarea que hoy se convierte en una herramienta indispensable de la gestión pública. Y aquí, al igual que lo hicimos para enfrentar la pandemia, la coordinación con todos los niveles de gobierno, desde el Consejo Nacional de Autonomías, fue determinante. Por lo que agradecemos a gobernadores, alcaldes, autoridades de los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos y a las autoridades del gobierno autónomo de la región del Gran Chaco. Nuevamente, la unidad es el factor determinante para superar adversidades. Sin embargo, a fines del año 2022 empezaron a visibilizarse las divisiones del MAS y PSP, producto de la angustia de poder de Evo Morales, quien no se ve en otro espacio que no sea la silla presidencial, y para imponer su candidatura y mantenerse en vigencia necesitaba destruir una gestión para que no sea recordada por sus logros, que es lo que hará con cualquier adversario político, porque de esa manera pretende que el pueblo lo añore como el único salvador de Bolivia. Evo nunca soportó que yo no sea un títere, así como tampoco soportó que emerjan nuevos líderes y que el MAS y PSP se democratice, que el instrumento político vuelva a las organizaciones sociales y no esté sometido a sus decisiones. ¿Y por qué hacemos referencia a nuestro instrumento político? Pues porque lamentablemente las acciones de Evo Morales tuvieron terribles consecuencias, no solo en lo que respecta a la unidad del movimiento popular, sino principalmente en la paz social y la economía del pueblo boliviano. El evismo, al dividir nuestra bancada, generó problemas en la aprobación de normas que enviábamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La bancada evista, en alianza con la bancada de la oposición tradicional, bloquearon no solo créditos necesarios para el flujo de divisas, para la importación de combustible y, por supuesto, para inversión en muchos sectores, sino también frenó proyectos de leyes sociales, como el que establecía la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes.